Bienvenidos al podcast de actualidad del día 21 de octubre de 2024. Toca hablar de inmigración. Vamos a conocer algunos detalles de ese aeropuerto de Castilla-La Mancha que quieren convertir en un centro de menas. Resulta que está vinculado a Delcy Rodríguez. Puede parecer surrealista, pero efectivamente es así. Comprobaremos también qué grado alcanza la inmigración dentro de las preocupaciones de los españoles y veremos la nueva ley de sustitución demográfica que planea el PSOE. No solo vamos a hablar de inmigración, claro está, toca hablar de cómo la corrupción del entorno de Sánchez ha hecho que el PSOE caiga en intención de voto mientras que Partido Popular y Vox crecen, y por supuesto hablaremos de la corrupción del entorno del PSOE. La Policía Nacional apunta a que de Aldama podría ser un confidente, conoceremos nuevos detalles de la Complutense de Begoña Gómez y también hablaremos de todo lo relacionado con Ábalos. Y finalmente, para cerrar, hablaremos de Javier Milei en política internacional, porque mientras que aquí en España los presos son poco menos que están como en hoteles, allí les van a hacer trabajar, que es lo que hay que hacer. No que la sociedad mantenga a los enfermos sociales, sino que los enfermos sociales paguen su deuda con la sociedad. Así que sin más dilación vamos a empezar con el bloque de inmigración. Más del 60% de los españoles cree que la inmigración masiva está aumentando la inseguridad en España. Ramiro Fernández Chillón para el debate. El pasado 9 de octubre Sánchez compareció en el Congreso para informar sobre la crisis inmigratoria que vive España. Yo lo catalogaría directamente de invasión. Desde la tribuna de la Cámara Baja, el jefe del Ejecutivo aseguró que existe un ejército de tabloides digitales, de opinadores, ahí iríamos los creadores de contenido independientes, también bots digitales entregados a crear un flujo constante de mentiras sobre los extranjeros que sobredimensionan los problemas de seguridad y de convivencia que a veces van asociados a la migración o que directamente inventan otros nuevos. Esto no es verdad, ya sabéis que la población del norte de África... Bueno, iremos después porque tenemos una noticia para rebatir todo esto, ¿no? Que es los inmigrantes provenientes de África son casi 12 veces más propensos a cometer robos con violencia que españoles. Pero es que sin ir más lejos, en las agresiones sexuales, en la violencia contra la mujer, todo eso están megadimensionados. Ya no hablemos de la población carcelaria, donde a pesar de ser una ínfima parte de la población, allí son buena parte de los reclusos, con lo cual es evidente que son dos fenómenos que van de la mano. Y no tiene nada de extrañar porque provienen de una cultura muy diferente a la nuestra y además tenemos un estado del bienestar que hace de efecto imán porque el incentivo para venir a España no es la oferta de empleo. Tal y como publicó el debate, el año pasado en España se registraron 554.986 personas arrestadas o investigadas, de las cuales 197.096 eran extranjeras. Es decir, el 35,5% de los detenidos o investigados eran foráneos. En contraste, la población extranjera únicamente representa el 15,4%, lo que supone, de momento, luego veremos el plan de Sánchez para el cambio demográfico, lo que supone que 1 de cada 33 extranjeros fue detenido o investigado durante 2023, a la vez que solo 1 de cada 117,6 nacionales pasó por comisaría. Es decir, podemos ver que los españoles, por más que digan que somos hijos sanos del patriarcado, machistas, misóginos, homófobos y todo lo que tú quieras agregar, lo cierto es que somos una población relativamente pacífica con una baja predisposición a delinquir. Bueno, menos los que están en el PSOE, que ya hemos visto toda la trama de corrupción que tienen montada, ¿no? De esta forma, la encuesta que Target Point ha hecho para el debate muestra que más del 60% de los españoles opina que la inmigración ilegal o masiva está aumentando la inseguridad y la delincuencia en las calles. Bueno, no solo eso, yo agregaría aquí también que incide en el aumento del precio de la vivienda, que crea también un incentivo para que la gente abandone sus barrios cuando se depaupera la seguridad de los mismos, que crean dumping laboral de tal manera que bajan los salarios. Realmente, este tipo de inmigración ilegal, para empezar, no debería permitirse porque, como su nombre indica, es ilegal y tú te tienes que identificar, pero es que no genera ningún beneficio y sí que genera varios problemas. El 43% de los sondeados cree que la comisión de delitos y la desprotección ciudadana ha crecido mucho debido a la inmigración, mientras que el 19% considera que la inseguridad se ha agrandado. Y esto pues basta con ver vídeos que circulan por redes para comprobar que está a la orden del día y que en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Madrid, pues ya la situación en muchos barrios es directamente crítica. En España tú podías pasear a cualquier hora del día por la calle, ahora ya no. O sea, es que hay barrios que es peligroso entrar. Vamos a hablar ahora de la noticia que desbarata el relato buenista de Sánchez. La inmigración proveniente de África
son casi 12 veces más propensos a cometer robos con violencia que los españoles. Los inmigrantes provenientes del Magreb, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia y el sur de África ya cometen casi el 30% de robos con violencia en España, pese a que solo representan el 2,6% de la sociedad española. Claro, a lo mejor Sánchez dice esto porque vive en la Moncloa, y los barrios que se ven afectados son los barrios populares. A lo mejor todos estos pijo-progres que tan alegremente dicen «Welcome refugees», el problema que tienen es que viven en residenciales totalmente desconectados de los problemas del ciudadano de a pie. A lo largo del 2022 se registraron 8.010 robos con violencia, cometidos, datos que en 2024 ya se han superado, cometiendo los extranjeros de origen africano 2.362. O sea que podemos ver que más de una cuarta parte los cometen ellos, pese a que no son la mayoría de la población. Teniendo en cuenta que el INE registró este año la presencia de un total de 5.579.547 extranjeros, de 47.615.000 habitantes, la regla de 3 confirma que realizaron esta práctica 11.530 veces por ciento más que los nacionales. Bueno, entiendo que será 11.530% veces más que los nacionales. Respecto a este tipo de delitos, como los patrimoniales, extorsión, robo de vehículos, usurpación, defraudaciones, también se situaron en 7,83% más que los españoles. Vale, la cifra anterior era 11,530, ya decía yo que el otro era mucho. No podía estar bien la cifra porque era un disparate. También se situaron en 7,83% más que los españoles, en robos con fuerza y blanqueo de capitales, 5,62% y 5,22% por encima de los nacionales. En agresiones sexuales se elevan la media en menor medida, con que sigue siendo una barbaridad, 4,52%, y de hecho 126 homicidios fueron cometidos por africanos, o sea que podemos ver que también en esos delitos están sobrerepresentados. La inmigración deja de ser un tema tabú en la cumbre del Consejo Europeo, pero aquí en España, como siempre, con unos años de retraso. Carlos Esteban para La Gaceta: el presidente de Ucrania pretendía ser la estrella en su plan de victoria en la cumbre de líderes de la Unión Europea, pero el protagonismo lo tuvo la inmigración. Visto que 7 de cada 10 ciudadanos comunitarios supone la inmigración, este debería ser el tema central de casi todas las cumbres europeas. La presión pública expresada en las urnas en recientes elecciones nacionales y regionales ya hace imposible seguir ignorando el problema. Países como Polonia, Finlandia y los países bálticos quieren suspender el derecho de asilo a los inmigrantes de Oriente Medio. Es que, como podéis ver, hay una correlación entre una determinada cultura vinculada al Islam con respecto a todo lo demás, porque si os dais cuenta, nadie se queja o muy poca gente se queja, por ejemplo, de los de Corea del Sur, Japón, Argentina. ¿Qué decir de Canadá, Estados Unidos, Oceanía? No, el problema es muy concreto y lo podemos focalizar bien. Como podéis ver aquí, el aeropuerto donde el gobierno quiere ubicar inmigrantes es de un moroso vinculado a Delsi. Vueltas que da la vida, cómo está todo interconectado. Carmen Obregón, Prado y Yeztif. El gobierno de Sánchez no descarta cerrar un contrato con el actual dueño del aeropuerto privado de Ciudad Real para llevar hasta ese lugar de La Mancha un centro de acogida de migrantes con una capacidad de hasta 3.000. Si te dicen 3.000 serán 11.000. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión han reconocido que este planteamiento está encima de la mesa. Apostillan en fase de estudio. Uy, malo cuando dicen eso. Una información que se puede encontrar fácilmente en la lista de morosos es que Gómez Arribas tiene una deuda contraída con Hacienda Pública. Y en lo que tampoco ha debido reparar el gobierno es en que Rafael Gómez Arribas aparece en la agenda de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, esa que suspendieron porque ya sabéis que tenía una reunión también con Zapatero, con Sánchez, con Ábalos, y que al final les pillaron con el carrito de los helados y tuvieron que dar marcha atrás. Por cierto, este empresario, mano derecha de Delcy Rodríguez, también reconocía como el jefe de Ábalos. Y ahora vamos a hablar de los trenes y el malestar de los trenes. El tiempo de retraso en los trenes de alta velocidad ha aumentado un 21% desde que gobierna Sanchinflas Claudia Cid para el debate. La noche de este sábado en la estación de trenes de Atocha ha estado marcada por el caos y la confusión tras el descarrilamiento de un tren vacío. Se inventaron que alguien se había intentado quitar la vida saltando a las vías. De hecho, Renfe tuvo que cancelar el domingo 22 servicios entre Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Que, por cierto, probablemente parte de la gente que no pudo viajar era gente que iba a ir a la manifestación del domingo contra Pedro Sánchez. Tenéis vídeo en mi otro canal, Lince TV, Política y Noticias, donde recopilo las intervenciones de los ponentes, el éxito que fue, que la prensa internacional se hace ya eco de la corrupción del gobierno, etc. Recomiendo que lo veáis. Pero la realidad es que antes de que la compañía ferroviaria recibiera este tipo de trenes,
Renfe era el operador que más retrasos sufría. En torno al 7% de los trenes tenían demoras superiores a 15 minutos. Qué irónico que Óscar Puente no dé explicaciones, no le cese, no dimita. A lo mejor es que su trabajo no es encargarse de transporte, sino ser el perro ladrador de Sánchez. Si nos fijamos en Renfe, 3 de cada 10 trenes sufrieron retrasos en 2023, el doble que antes de que no se encerraran de manera inconstitucional. En los trenes de media distancia o Avant la situación no mejora. Y bueno, como podéis ver, todo un caos. Aquí tenéis una gráfica que lo corrobora. Compromiso de puntualidad, bueno, y no lo cumplen y arreglado. El gobierno ha recortado un 64% las ayudas a las víctimas del terrorismo desde 2019. Es que el dinero ya sabéis que es para los negocios de Begoña, David Zazagra y de compañía. Cristina Dune, Parado y ETIF, el gobierno ha reducido un 64,4% las ayudas a las víctimas del terrorismo en los últimos 5 años debido al gran descenso de atentados durante este periodo. Así lo ha podido confirmar a este medio tras realizar un análisis detallado anuario estadístico del Ministerio de Interior, que se proporcionan los datos relativos a las indemnizaciones y subvenciones. Además, en los presupuestos generales se observa una congelación en lo relativo a las ayudas, y desde 2018 las indemnizaciones, ayudas y subvenciones se han asentado en la misma cifra. La siguiente tabla muestra la ayuda de los gobiernos en apoyo a las víctimas. Y bueno, tampoco han ayudado a los afectados del terremoto de Lorca, ni a los del volcán de La Palma, ni los incendios de Tenerife, ni nada parecido. No ayudan, por supuesto, a los enfermos de ELA, y sin embargo, para otras cuestiones que deberían de quedar en un segundo plano, ¿no? Como las campañas de autobombo, los chiringuitos de género, del clima cambiático, lo llamo así adrede, clima cambiático, para distinguirlo del fenómeno real. Para eso sí que hay dinero y, por supuesto, para los negocios de Begoña. De hecho, luego vamos a hablar de los negocios de Begoña. El jefe de Correos y el 2 de la SEPI llamaron a Hidalgo por petición de Ábalos para asegurarle el rescate meses antes de que el gobierno lo aprobara. Y antes incluso de que lo solicitaran, para que os deis cuenta del grado de corrupción de este gobierno, que dice que todos son bulos, fango y una campaña de odio y todas las estupideces, bueno, y nos llama mentirosos a nosotros y plantean una ley de censura para que no informemos de las fechorías de toda esta gentuza. Alejandro entra ambas aguas para el debate. El exministro de Transportes, Ábalos, pidió a Pedro Saura, secretario de Estado y hoy presidente de Correos, y Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, que llamaran a Hidalgo, en ese momento consejero de Air Europa, para asegurarle que iba a conceder el rescate de 475 millones. Recordad que mientras esto pasaba, estaban financiando a través de Guacalúa los negocios de Begoña Gómez en el Africa Center. Pero Sánchez no sabía nada, era una pobre víctima. Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil implican al jefe de Correos y al 2 de la SEPI, aquí hasta el apuntador está pringado, tras ayer una captura de pantalla en el teléfono de Aldama sobre una conversación con Hidalgo. En el chat de 4 de septiembre de 2020, llevaba consigo mensajes que el empresario había tenido con Ábalos en los que le había pedido que llamara a Hidalgo para tranquilizarle. Y aquí podéis ver la conversación, ¿vale? Para que se pueda acreditar que esto es verdad, con el membrete del debate, ya que Alejandro Entrambas-Aguas es quien se ha hecho eco. Por su parte, Ábalos respondió: me dijeron que los llamaban esta mañana. Ante ese mensaje, Aldama escribió: no le llamó nadie todavía, mira por favor si puedes hacer algo. Y el exministro hizo caso al empresario, ya que pidió a Pedro Saura, su mano derecha, que ostentaba el cargo de secretario de Estado de Transportes y hoy el de Correos, que contactara con Hidalgo. Y aquí no dimite absolutamente nadie. ¡Qué vergüenza! Yo espero ver a todos estos sentados en un banquillo. 3 meses antes, el Consejo de Ministros no autorizó la inyección hasta el 3 de noviembre de ese año. Pero bueno, aún así lo tramitaron mucho más rápido que otros rescates, y fue un monto muy superior. Una semana después de la gestión de Ábalos, Aldama contactó con la secretaria personal de Hidalgo para trasladarle el ya está todo hecho. A pesar de los mensajes tranquilizadores, a raíz de las llamadas que hicieron 2 altos cargos dependientes de Ábalos, el consejero delegado de Europa, según los investigadores, estaba nervioso. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Ábalos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Y eso estaría muy bien, pero aquí el jefazo, el máximo responsable de todo esto es Pedro Sánchez. Ábalos defendió el nombramiento de Koldo como consejero de Renfe mientras el servicio se deterioraba, bueno, hasta el punto que hemos visto hoy de los trenes en un estado deplorable. La deriva de las competencias del Ministerio de Transporte desde que Sanchinflas llegó a la Moncloa se ve reflejada tanto en el caso Koldo, cuando la cartera estaba a manos de Ábalos, como en la actual etapa de Óscar Puente. Bueno, ya veis que lo del domingo pues afectó a 20.000 personas, como veíamos en la noticia anterior,
Y aquí podéis comprobar que todo lo que se hizo fue pues prácticamente imponer a Koldo porque sí. Cabe recordar que García no tenía formación o experiencia previa en el sector, algo que llamó la atención de Vox, que solicitó a Ábalos explicaciones durante una sesión en el Congreso de los Diputados. Que por cierto, Vox ha querellado por 6 posibles delitos contra Francina Armengol, pero luego eso no te lo dirán en el programa de Los Santos. Un informe de la Policía Nacional asegura que Víctor de Aldama hacía labores de confidente Teresa Gómez para Doyeztiv. Doyeztiv ha tenido en exclusiva un informe de la Policía Nacional en el que el comisario solicita a la Guardia Civil que entregue una licencia de armas al cabecilla de la trama Koldo y del caso de los hidrocarburos, Aldama, porque es un colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el documento, el entonces comisario principal de Valencia pidió una licencia para de Aldama con el argumento de que sus colaboraciones suponían un riesgo para su integridad física. No, y espérate que Aldama no fuese un agente infiltrado para pillar a todos estos, que puede ser. Lo que me llama a mí la atención es que, por ejemplo, el guardia civil Rubén Villalba aparece en casi todos los audios, con lo cual yo deduzco que puede ser que le pillaran, y le dijeran colabora y te reducimos la condena, y él les empezara a grabar. Podría ser, ¿no? Porque operaban con teléfonos que luego desechaban, proporcionados por guardias civiles de antiterrorismo. El documento publicado por Doyeztiv revela el nexo del caso Koldo, como lo denomina la Unidad Central Operativa, y que fue colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y actuó, según la policía, anteponiendo el bienestar de las organizaciones policiales al suyo propio. También podría ser que, al igual que había guardias civiles corruptos, estos policías lo fueran. No lo sabemos, esto lo tendrá que ir esclareciendo la justicia. Nosotros ahora lo único que podemos hacer es informarnos e ir elucubrando. Marlaska premió con ascensos a todos los mandos policiales involucrados en el Delsigate. Esto es jugoso porque implica que él lo sabía y que él está también pringado. Enrique Recio para Doyeztiv, la madrugada del 20 de enero de 2020, Delcy Rodríguez en su avión privado a España, el gobierno entró en parálisis. Ábalos había dispuesto todo para que recibiera en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con el permiso de Sánchez, según ha revelado la Unidad Central Operativa. Y ya sabéis que tenía programada una visita en la que se reuniría con Zapatero, con Sánchez y Cía. Aquella noche, el encargado de dar voz de alarma fue el ministro de Interior, Marlaska, tras saltar el aviso de la comisaría de policía del aeropuerto de Barajas. Después de la llamada, dirigida a Ábalos y otras de gran intensidad, Exteriores y la Moncloa, el extitular de Transportes acudió a la terminal privada con Koldo y de Aldama, que se les olvidó ponerlo, y posteriormente de la bodega del avión salieron 40 maletas, que aparentemente eran barras de oro. Los mandos ascendidos tras el Delsigate. Sobre lo ocurrido aquella bueno, yo diría que están ya todo el gobierno, que realmente es una banda puesta ahí para hacer todo esto, ¿no? Sobre lo ocurrido aquella madrugada y que supuso el origen de la trama de corrupción que investiga ahora la Audiencia Nacional, el gobierno mantuvo silencio. Os recuerdo que el otro día veíamos que generalmente hay 10 agentes del CNI desplegados y recibieron orden de arriba para que se retiraran. Por algo sería. En estas circunstancias, cabe destacar que muchos de los que vieron lo que sucedió u ostentaban distintas responsabilidades han sido promocionados y ascendidos por el gobierno, en concreto el Ministerio del Interior, es decir, por parte de Marlaska, y aquí te dirían algunos de los destinos, pero eso no nos interesa demasiado. Vamos a ver ahora esto. El PSOE ordenó movilizar sus fundaciones y a empresas públicas para llenar los actos subvencionados de Begoña Gómez, Carlos Cuesta para Libertad Digital. Enisa, empresa pública integrada por el Ministerio de Industria, promocionó los actos de Begoña y Barrabés. Lo hizo porque, tras haber obtenido subvenciones, no llenaban ni por lo más remoto las dependencias de IFEMA y había que disimular. La Fundación Mujeres de Elena Valenciano, subvencionada por el gobierno de Sánchez, hizo 3/4 partes de lo mismo. Daos cuenta de para qué es el dinero, ¿eh? Para las víctimas del terrorismo, los enfermos de ELA no. Para esto sí. Al margen de ello, hubo toques de queda muy llamativos, porque alguien tuvo que coordinar el día a día de las determinadas acciones, y se publica desde Libertad Digital los apoyos de Enisa a Begoña Gómez patrocinando unas charlas suyas en IFEMA. También comandado por Reyes Maroto, del Ministerio de Industria, de la mano de Enisa, estaría incentivando esto. Recordad que el Ministerio de Reyes Maroto también apoyó la trama de los hidrocarburos, que todo está interconectado. Pero esa suma no debió parecer suficiente, a la vista de que las charlas sobre hoy y mañana no debieron despertar gran interés, y el resultado fue el llamamiento público a llenar la sala. Enisa incluyó entre sus promociones el llamamiento a las charlas, lo hizo promocionando el evento con sus medios públicos. Es decir, que todo el aparato del Estado estaba al servicio de los negocios de Begoña Gómez. Y en otro orden de cosas, Begoña Gómez desarrolló una certificación profesional
de transformación social y competitiva para facturar a empresas. La esposa del presidente, Begoña, desarrolló una certificación profesional basada en la metodología TSC para facturar a empresas. La mujer de Sánchez trabajaba en este proyecto cuando estalló la causa. Peinado debe decidir en las próximas fechas si investiga a Gómez por un tercer delito de apropiación indebida, tras poner supuestamente a su nombre un programa informático diseñado por la Complutense. Libertad Digital ha tenido acceso al acta de la reunión de la Comisión Mixta de la Cátedra de Begoña, que tuvo lugar el 27 de enero de 2022 a las 12 horas en el despacho del vicerrector. Recordad también que Begoña Gómez empleaba la sala de Radio Nacional de España, paralizando la planta e impidiendo que la gente trabajara para grabar sus podcasts. O sea que o iba a la sala de autoridades de Madrid-Barajas, que ya vemos que eso es, perdón por la expresión, el coño la Bernarda, viendo también lo de Delsi y lo que acabamos de ver de cómo han ascendido a los que estaban allí, haciéndose pasar por primera dama. Decía que era una autoridad denominada esposa del presidente, un cargo que no existe en nuestro país. Dicha acta refleja el diseño de las llamadas certificaciones profesionales. Junto a la Fundación Complutense se estaba trabajando en el diseño e implementación de una certificación profesional basada en la metodología del TSC, que es el máster de Begoña, la página de Begoña. Actualmente, y aunque ya se ha comentado en los puntos anteriores, se ha definido los siguientes grupos de trabajo dentro de la cátedra: formación, divulgación, plataforma de impacto, informes, estudios y certificaciones profesionales. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que la expedición de certificaciones profesionales de TSC se iba a convertir en el verdadero principal negocio de Begoña Gómez. Qué lástima que les pillaran, ¿no? Y por todo ello, por toda la corrupción, Sánchez cae 2,5 puntos arrastrado por la corrupción. Que aquí la noticia para mí es que todavía quedan zopencos que votan al PSOE. Esa es la verdadera noticia con todo lo que está pasando, ¿eh? Que es de vergüenza que haya gente que, viendo todo lo que se ha visto, cómo han parasitado hasta el último estamento público, que todavía haya gente que les vote. El principal sondeo elaborado después de los informes de la UCO con las grabaciones de los cabecillas del caso PSOE, deja un panorama electoral para Sánchez tan oscuro como el futuro judicial de Ábalos. De celebrarse unos nuevos comicios, Sánchez caería 2,5 puntos y Yolanda Díaz 3,8, que llama la atención que se castiga más a Yolanda cuando el que está metido en todas las tramas y el que está de porquería hasta el cuello es Sánchez, pero bueno. Sánchez no sumaría de ninguna manera, como podemos ver también aumentaría PP y Vox. Sánchez no sumaría de ninguna manera. Con todo, la peor noticia para el presidente ni siquiera es esa, sino que ya sea boca arriba o boca abajo, leídos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, los números no le darían, ni siquiera con el apoyo de los etarras, de los golpistas y compañía. Política internacional: Argentina da una lección a España. Milei pone a trabajar a los presos, se acabó la vagancia en la cárcel, así se hace. ¿Qué es eso de que la sociedad mantenga a los delincuentes? Tiene que ser al revés. El gobierno de Milei ha creado el programa Manos a la Obra, que obligará a los presos a trabajar arreglando y manteniendo las instalaciones donde cumplen condena. La encargada será la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que envidia el asiento de Argentina en estos momentos. Con un gobierno competente y en condiciones, Bullrich ha criticado el ocio en las cárceles y asegura que es el camino hacia la destrucción social. Totalmente de acuerdo, porque si tú la haces, en lugar de pagarla, te dan una ayuda y estás ahí como en un hotel y sales con estudios, pues lo que te están llamando es a delinquir. La ministra ha asegurado que no es justo que alguien que optó por el crimen pueda ganar un salario sin trabajar, mientras millones de argentinos se levantan cada día para ganarse el suyo con esfuerzo, insistió. El que no trabaje no cobrará un sueldo. Y bueno, pues ese es el camino que hay que seguir, totalmente de acuerdo con la decisión del gobierno argentino. Y con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 21 de octubre, y muchísimas gracias a todos por verme.